Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de música, imágenes, canciones, libros, opiniones. Una conversación amena entre ustedes y yo. Y hoy quisiera hablarles, primero vamos a hablar un poquito de la persona que escribió los libros de los que vamos a hablar hoy. Nació como Howard Allen Francis O'Brien en New Orleans. Fue una escritora, revolucionó el mito del vampiro y los transformó de un monstruo a un ser filosófico, un ser sensual, un ser atormentado. Además, fue una mujer que tuvo una vida marcada por las pérdidas. Su mamá murió por alcoholismo cuando Ana era muy joven. Su hija Michelle murió de leucemia a los 5 años. En su estilo se caracteriza por unas descripciones exuberantes. O sea, tú te sientas a leer los libros de Anne Rice, cualquiera que agarres, y las descripciones son profundas, son densas, son ricas. Te puedes meter dentro del personaje, te puedes meter dentro de la historia, puedes sentir que tocas las paredes o que escuchas la misma música que el personaje, porque su descripción es muy rica. La atmósfera siempre es densa, su atmósfera siempre está plagada de tensión, de esta sensación de que te observan, de esta sensación de estrés, de esta sensación de que hay que moverse, de que es incómodo. O sea, no es una literatura, ay, sencillita, la niña se dedicó a escribir de vampiros, ay, uy, uy, uy. No, no, no. Son libros muy bien hechos, son libros densos, son libros bien escritos. Son libros que, apoyados en la fantasía, tocan mucho la religión, la sexualidad, los temas de la condición humana, la belleza. Entonces es muy bueno. Evidentemente no fue una persona que escribió un libro, dos libros, tres libros, escribió más de 30 novelas. Esto incluye Las Brujas de Mayfair, que no las vamos a tocar hoy, Crónicas Vampíricas, que es justamente de los libros que vamos a hablar hoy. Si bien no voy a hablar de todas las crónicas vampíricas, son muchos libros, quisiera hablar un poquito de los primeros tres y de cómo estos primeros tres libros transformaron de manera eficiente el mito de los vampiros. Lo primero, hablemos de el más famoso, Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro narra un Louis Dulac, le cuenta la vida, un joven periodista, le cuenta cómo en un momento de su vida él fue creado por un vampiro cruel, carismático, pero muy desviado, muy cruel, muy sádico, Lestat Delincourt. El libro narra una infelicidad eterna, narra las dudas de qué pasa con la creación de algunos vampiros, por qué se crean algunos vampiros. Crearon una niña vampiro y esta niña los convirtió en una cosa, una tragedia eterna, porque evidentemente los vampiros no crecen, es decir, los vampiros no maduran. Si te conviertes en vampiro a los 5 años, sigues teniendo 5 años por toda la eternidad. Entonces, aunque tengas la memoria y la vivencia y la experiencia de alguien que vivió 50, 20, 60 años, tienes el cuerpo de alguien de 5, te tratan como alguien de 5, todo lo retorcido de cómo se vence la sensación de soledad, pero a la vez para vencerla creas una sensación de incomodidad y de soledad mayor en otra persona, como las ganas de ser padre pueden traumar al hijo porque estás creando un hijo que viene con un defecto innato, estás creando un hijo que no puede madurar, que no puede florecer, que no puede seguir, no estás creando un hijo que siempre va a ser un niño o una niña, en este caso, incompleta. No importa lo que suceda, no importa que su mente empiece a tener anhelos de mujer, su cuerpo no los va a poder cumplir, no importa que
su pensamiento sea el pensamiento de una mujer madura, su cuerpo no lo refleja, y como su cuerpo no lo refleja, la sociedad no lo permite cumplirlo. O sea, es la entrevista con el vampiro, a pesar de que pareciera un libro, ay, chévere, ay, la peliculita, ay, sí, mira Tom Cruise. No, no, es un libro muy denso, con mucha experiencia de vida metida allí, con mucho sufrimiento metido allí, con mucha desesperación metido allí. Obviamente, aunque pareciera que, bueno, escribió entrevista con el vampiro y reventó, pues no. Fíjense que la continuación de entrevista con el vampiro sale publicada casi 10 años después. Entonces, ahora te cuenta la historia del Lestat de Lincourt, y te cuenta la búsqueda del Lestat por entender, después de haber sido un vampiro del siglo XVI, del siglo XVII, qué pasa en un siglo XX, que como escribió dice por lo problemático y febril, con los excesos, se despierta en Estados Unidos con los excesos del rock, con los excesos de la vida diferente, y te empieza a contar cómo se transformó él en vampiro, cómo en la Francia medieval fue transformado, cómo en algún momento pierde contacto con su creador, y cómo su necesidad de aprender de la vida de los vampiros lo lanza a buscar a vampiros más antiguos, a buscar dónde empezó el mito de los vampiros, de dónde vienen realmente los vampiros. Y te narra historias de una serie de, llamémoslo aquelarres, por no tener un mejor nombre, o si quieres llamémoslo familias de vampiros en diferentes épocas, de diferentes sociedades europeas, y cómo él sigue queriendo buscar, hasta que nos presenta a uno de los vampiros más antiguos, a Marius, un vampiro romano. O sea, estamos hablando de un vampiro que tiene por lo menos 2000 años, la época del Imperio Romano para acá, y cómo le presenta a los padres de todos los vampiros, a la primera pareja de vampiros, y nos presenta por primera vez al personaje de Akasha, y te deja abierta esta mitología, te abre el gusto por saber más qué pasó, la historia vampírica, porque te plantea este vampiro que no es solamente un tipo con una capa que va y chupa sangre. Te plantea este vampiro humano, este vampiro que se preocupa por quién soy, de dónde vengo, quién estuvo antes de mí, cuál es mi historia, que es una duda que todos los seres humanos tarde o temprano nos enfrentamos. Sobre todo aquellas personas que crecen con pocas referencias familiares. Los que crecen con un poco de referencias familiares, yo, por ejemplo, al día de hoy, a pesar de que de mis referencias solo que ha habido mi mamá, yo puedo decir, yo tuve referencias familiares. Yo sé quién era mi padre, sé quiénes eran mis abuelos, a qué se dedicaron mis abuelos, sé a qué se dedicaron incluso mis bisabuelos. Entiendo de dónde viene mi familia, entiendo de cómo mi familia se desarrolló, entiendo una cantidad de cosas que me permiten estar seguro de quién soy y de por qué mi pensamiento a veces refleja cosas del pasado y qué está reflejando y cuándo no. A alguien como este caso, un vampiro que es creado en mitad del siglo XVI aproximadamente, XVII, y está, digamos que en esta búsqueda, en este incesante tratar de conocer su historia, tratar de conocer quién es. Porque, o sea, me crearon vampiro, pero ajá, me crearon vampiro, la persona que me creó como vampiro desapareció, ¿por qué desaparece? ¿Y dónde están los demás? ¿Qué sucede? Ajá, me consigo con otro vampiro, es mayor que yo, es menor que yo, ¿qué pasa? ¿De dónde es mi historia? ¿Qué son estas sensaciones que tengo? Entonces, esta búsqueda y esta
necesidad de conocer tu origen es parte indeleble de la búsqueda humana que se ve reflejada en este libro del Estado del Vampiro y su búsqueda, y tardarían 3 años en salir aún el último libro del que les quiero hablar, que es el libro de La Reina de los Condenados, donde se habla de Akasha, la madre de todos los vampiros, que ha permanecido en una especie de trance durante milenios y despierta por el salvajismo, por la forma en que el Stat le habla de manera telepática, si se quiere, de manera sensorial. Y este despertar implica masacrar vampiros, hombres, para establecer una paz bajo su reinado. Y empieza el libro a entrelazar realmente la historia de todos los vampiros y refleja el origen definitivo del origen de los vampiros dentro de las crónicas vampíricas. Entonces, estos 3 primeros libros son ineludibles si tú quieres enterarte de cómo se mueve el mundo de vampiros de Anne Rice, cuál es la historia, de por qué se llaman crónicas vampíricas. Y después te puedes encontrar, hay muchos otros libros que hablan de algunos de los vampiros antiguos que vas a ir viendo, pero los principales serían estos 3. Y es importante entender que una de las cosas que cambia Anne Rice es simplemente cómo nacen los vampiros. Te dirán, ¿pero por qué? Muy bien, fíjense. Hay varias formas de nacimiento de los vampiros, que es muy interesante. Hay un origen bíblico, si se quiere. Se dice que Caín fue el primer vampiro porque Dios lo maldijo después que mató a Abel, y su maldición lo condenó a vagar con el ojo de la culpa que lo seguía a todas partes, el ojo que todo lo ve, con aquel sentimiento. Y como su maldición fue matar a su hermano y bañarse las manos de sangre, Dios lo castigó con la necesidad de vivir a través de la sangre de los vivos. Entonces es el primer vampiro, vive de morder a otros, de chuparles la sangre, de chuparles esa esencia de vida, esa gracia divina. Entonces, hay este origen bíblico, está el origen folclórico, hay leyendas eslavas, rumanas, donde te dice que una persona que muere de manera violenta nace con una malformación específica o se suicida, tiende a regresar de la tumba de la manera de un cadáver semiputrefacto, hinchado, que busca atormentar a su familia y llevárselo a todos por haberlo inducido al suicidio o haberlo dejado nacer con esta malformación, y su forma de vengarse es destruyendo la sangre. Otros hablan, por supuesto, de la historia, digamos, universal, que es Drácula de Bram Stoker, que se basa en un empalador, en Vlad Dracul, el empalador, pero te sugiere que Drácula se vuelve Drácula a través de la brujería y la nigromancia, que hay una escuela de brujería donde él aprende, y las artes oscuras que aprende le permiten sobrevivir a la muerte, pero tienen el precio fatal de, por la forma en que sobrevive, se ve obligado a, mira, es así como tienes que vivir. Entonces es un tema este tema pecado, virtud, de este tema castigo por meterte a las artes oscuras. Entonces sí vas a obtener el premio que quieres, que es la vida eterna, pero esa vida eterna viene apegada a tu necesidad de sangre, a que no puedas ver el sol, a que tengas que vivir una vida oscura, tétrica. Por supuesto, tenemos que estar muy claros dónde nacen estos mitos de los vampiros. Estamos hablando de una época donde al caer la luz la vida prácticamente se detenía para el ser humano, donde lo más que podía haber era alguna fiesta alrededor de una fogata, pero hasta ahí. No es la vida
de un ser humano, siglo XXI, de noche. Estoy en Argentina, me voy para la calle Corriente, el boliche, el teatro, la noche de las heladerías. No, la noche era la noche, no es la noche del que estaba en Caracas a finales de los 90, principios de los 2000. Las Mercedes, la discoteca, toda la noche. No, 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 no. No, es más temprano. Bueno, me voy para el Café con Ceres, me voy para la Plaza de los Museos, me disfruto el espectáculo, tremendo predespacho de ahí. No, señores. Estamos hablando de que cuando te dicen que los obligan a vivir de noche, es porque de noche no había nada. De noche era la vida oculta del ser humano, el temor inmenso, inmerso en nuestra psique de la época de las cavernas, de cuando no había luz, los depredadores nos atacaban. Entonces, la noche, hasta que no se logró iluminar a principios de finales del XIX, principios del siglo XX, e incluso hasta que no se logró hacer una vida nocturna, yo diría que a mediados del siglo XX, la noche era literalmente la nada. Los estaban con el premio, sí, tienes la vida eterna, pero te condeno a vivir en la nada, en la oscuridad, alejado de todos. Entonces, esta mezcla siempre fue el origen de, o los orígenes más comunes. Hay, por supuesto, algunas obras donde tratan que el vampirismo es un virus, y como es un virus hay un tema importante allí. Eh, hay una serie de cosas cuando hablan de, de virus, lo vemos mucho en videojuegos, lo vemos en obras como Soy Leyenda, en Shrine de Guillermo del Toro, donde el virus, incluso en Blade, para aquellos que han visto los cómics de Marvel, el vampirismo es un virus, es una enfermedad, una mutación de la sangre humana. Hay otras mitologías que hablan que los vampiros vienen de Lilith, la primera esposa de Adán, que es la vista como la madre de los demonios y los súcubos. Y se considera que es la primera vampira que tenía una necesidad de beber sangre, de alimentarse de, eh, de alimentarse del espíritu de los hijos de Adán, de las hijas de Eva. Porque al ser rechazada por Adán, la condenó a vivir en el lado oscuro, a vivir en los demonios, y eso la convirtió en vampiro, y de ahí vienen los súcubos y los incubos. O sea, hay una gran cantidad de tradiciones en ese sentido. Sin embargo, puedo decirles que Anne Rice rompe completamente esto y nos crea un mito, incluso con una historia bastante correlacionada, una historia bastante bien hilada. Y hablemos un poquito de esta historia. Les voy a hacer la menor cantidad de spoiler posible porque me interesa que lean los libros, no porque a mí me pague la editorial o me pague alguien, sino porque la idea de estas conversaciones es que ustedes lean, adquieran conocimiento, filtren y después discutamos y me pongan en los comentarios lo que ustedes piensan, como han hecho algunos amigos con otros de los capítulos, o simplemente, y para los que me conocen personalmente, me han escrito por WhatsApp para decirme, hey, no opino lo mismo que tú, o no debiste haberlo dicho así. Y esta es la idea de estas conversaciones sin editar, intercambiar nuestra forma de leer. Entonces, hablemos un poquito de qué pasa con Anne Rice. Anne Rice, lo primero que nos habla es de que en el principio, cuando estamos hablando del principio, no estamos hablando hace 200 años, 300 años, ni 2000 años, estamos hablando de, para la época de ahorita estaríamos hablando de 6500 años, poquito más, poquito menos. Estamos hablando de aproximadamente la era de la fundación de Egipto, o un poco más. Había básicamente dos tribus gigantes de seres humanos
los nómadas que todavía vivían al pie de las montañas, al pie de las cuevas, en chozas, muchas veces, aunque hacían vida en la planicie, dormían, subían a la montaña, seguían durmiendo en la cueva, que adoraban a los espíritus y que con la fuerza de los espíritus lograban a veces hacer la lluvia, y esta lluvia les permitía seguir viviendo en la misma zona porque hacía que sus cosechas fueran abundantes, que las presas de cacería se acercasen a beber porque había agua abundante gracias a la lluvia que generaban estos espíritus. Y había otra sociedad más alejada, más hacia el desierto, más protoegipcia, diríamos, más constructora de templos, más organizada, que tenía esta envidia de, bueno, yo vivo en el desierto, yo no puedo hacer llover porque esta gente sí. En esta lucha, Akasha, la primera reina, lastima a dos de las hechiceras y la lastima de tal forma que en un momento de violencia, de venganza, los espíritus, como si fueran zancudos, pican a la reina, a Akasha, la pican, la pican, la pican, la pican, la pican, la pican, y es tanta la picadura que hay un momento mágico que no se puede describir fácilmente con palabras, donde se fusiona la esencia de este espíritu que siempre existió, que no te dicen de dónde viene, no sé si es Dios o no, si es simplemente energía de la naturaleza, y su búsqueda de establecer poder, de establecer venganza a través de la ira, a través de la sangre humana, se mezcla con Akasha y es la primera vampiro, y todos los vampiros descienden de Akasha. Descienden de Akasha, te van a plantear la leyenda de cómo unas gemelas son transformadas y obligadas a ser vampiros y pasan una cantidad de cosas y las destierran, las condenan de una manera horrible, a pesar de que una de ellas ya tenía una hija. Y esta primera corte de vampiros, Akasha, su esposo, uno de los sirvientes, es el núcleo de todos, 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 absolutamente todos los vampiros, hasta el fin de los tiempos. Te plantea entonces con este origen tan antiguo, te va planteando una serie de cosas que pasa con los vampiros, empezando al vivir tanto tiempo, a medida que viven más, su sed de sangre se va calmando. Es decir, un vampiro de 100 años es un niño, un vampiro de 1000 años ya es algo serio, pero ya un vampiro de 1200 años, un vampiro que, aunque necesite beber sangre, no sucumbe a la sed por cualquier cosa. No es que todas las noches tiene que salir a cazar, no, está mucho más relajado. Su piel se vuelve como de cera, como de mármol. Es la famosa palidez del vampiro. Es porque empieza a perder esas características humanas. Su cerebro empieza a fraguarse en piedra, por así decirlo, empieza a ser difícil que cambie de opinión, empieza a estar lleno de ideas, le cuesta adaptarse a los tiempos nuevos, suelen dormir por periodos de 50, 60 años y despertarse medio siglo, un siglo después, con el mundo cambiado y revuelto. Entonces, te plantea también que la dificultad de vivir para siempre de los vampiros no es solo el alimentarse, sino su propia psique y su propia naturaleza. Te habla justamente de lo que pasa en el oscurantismo, donde los vampiros muy viejos, la mayoría, pasaron esta época aislados o dormidos, y entonces había muy pocos vampiros viejos, vampiros de 1000 años, de más de 800 años, porque la mayoría se volvían locos. La soledad, el aislamiento, el ya no poder compartir a pesar de crear otros vampiros, con lo que estos vampiros sentían y vivían, los volvían locos y se arrojaban al fuego, se suicidaban. Entonces, hay una serie de temas de duda de
por qué envejecen o por qué se vuelven locos los antiguos. Hay unos que hablan del aburrimiento, de que el haberlo visto todo, o sea, un vampiro que tiene 1000 años vio guerras, caídas de imperios, nacimientos de imperios, todos los cambios en el arte habido y por haber, cambios en el idioma. Ya nada lo sorprende, ya esos sentimientos humanos de ira, se vuelven tan distantes, tan ecos que ya no tengo para qué hacer nada, ya no tengo para qué moverme y se convierten en piedra y se quedan estáticos o se suicidan. Otros hablan del peso de la memoria, de la teoría del desajuste, de que un vampiro que nació en el siglo X y durmió el siglo XIX, por decirlo algo, porque ya estaba cansado y bueno, me costó un ratico. Y cuando se despierta en pleno siglo XX, había aviones, la Primera Guerra Mundial, el cine, este desajuste lo vuelve loco y ¡pum! Busca suicidarse porque además no encaja con sus conceptos antiguos. Acordémonos además que dentro del mundo de Anne Rice, la mayoría de los vampiros no conoce su historia, solo los muy antiguos. Estos intermedios, estos que están entre 1500 años, no conocen su historia. Y al no conocer su historia y al no conocer Akasha, Enki, la teoría de las gemelas, todo lo que entienden es el momento en el que nacieron. Si nacieron en la Edad Media profundamente católica, entonces es el adorar al demonio, eso fue lo que nos convirtió en vampiros. Si es un poco más adelante es el castigo por el pecado, si es en otras sociedades es el haberse rebelado contra Buda, contra el dios de su preferencia. Entonces, esta historia hilada de vampiros que nos plantean Rice es genial por la forma en que te habla de, sí, por esto se ha perdido la historia, sí, nunca hubo tantos vampiros como la gente creyó y además muchos de los que hubo se suicidaron y entonces hay una pérdida, no hay esta enseñanza de, bueno, yo soy tu padre, mi padre me enseñó esto, no, es este instinto que los obliga a estar bajo tierra cuando sale el sol, que los obliga a beber la sangre, la locura de la sed. Entonces, estudiando el origen del vampiro de Anne Rice es una forma metafórica o una forma hermosa de hablar del qué pasaría si el espíritu que nunca tuvo carne entra en la carne. Para Anne Rice es la transformación del vampiro. Me encantaría escuchar o leer en sus comentarios para ustedes qué sería, qué sucede si este espíritu, un ángel, un espíritu de la naturaleza que jamás fue encarnado, que jamás fue un ser material, lograse acceder a la corporalidad, a la piel, a la carne, ¿en qué se transformaría? Coméntenme. Esto fue Conversaciones sin editar.